de nuevo, o buenos días, según a qué hora lo podáis ver, de nuevo con vosotros para hablaros de otro tema, otra cuestión de esas que me rondan y me bailan por la cabeza por distintas razones. Hoy quiero hablaros de los hijos del divorcio, de las custodias compartidas, de un poco qué lugar ocupan los niños en todo esto y cómo gestionamos los adultos ese tipo de situaciones, ¿vale? A ver, antes, cuando se producía un divorcio, generalmente, ya fuese el acuerdo de los padres o por una intervención judicial, la orden del juez o tal, los niños sobre todo se quedaban con las madres y era frecuente aquello de y con papá pues fines de semana alternos, ¿vale? Después supongo que todo el mundo vio que en muchísimos casos era una medida insuficiente y entonces se fue ampliando también el tiempo en que los niños pueden estar con el padre, ¿vale? Y últimamente, desde hace no sé cuánto tiempo, pero es lo que está ocurriendo en la actualidad, y por defecto es prácticamente siempre así, cuando se produce una situación de divorcio, se habla de custodia compartida, es decir, sobre todo si interviene un juez en las medidas, lo que va a decir es que la mitad del tiempo los niños tienen que estar con el padre y la mitad del tiempo con la madre. Y eso a mí siempre me ha chirriado un poco y os diré por qué, por varias razones. Una de ellas es que esta medida se aplica incluso en aquellos casos en que los niños realmente son muy pequeños. No sé, pues los niños que tienen 2 años, 1 año, 3 meses, 3 años, 4, son niños muy pequeños y se aplican ese tipo de medidas. A ver, luego entro más en detalle. Después hay otra cuestión y es que muchas veces, incluso aunque sea con la mejor intención, los adultos, en caso de una separación, no siempre están en su mejor momento de equilibrio cuando pactan ese tipo de situaciones, no siempre tienen la perspectiva que deberían tener y no siempre, por descontado, se están poniendo en el lugar de los niños, de los hijos, ¿vale? Entonces, a veces da la sensación, cuando tú oyes hablar a una pareja que está en una situación de divorcio, que se están repartiendo los niños como si fuesen las porciones de un pastel. Y a veces es a ver quién se lleva más porciones, a ver quién se lleva el pedazo más grande, ¿no? Y a veces se habla de los niños, muchas veces no es del todo así, pero veréis que el trasfondo muchas veces sí lo es. Pues como si estuviésemos hablando de cómo repartir las cosas que hay en casa, de quién se queda, yo qué sé, con el piso, quién se queda con el apartamento en la playa, quién se queda un coche o quién tal, o cómo se reparten el dinero. Estamos hablando de objetos materiales y muchas veces los niños no reciben, diríamos, el trato, la comprensión que deberían tener. En muchos casos, incluso porque por la edad que ellos tienen ya les podríamos escuchar y no lo hacemos siempre, ¿vale? Entonces, a mí hay cosas que me chirrían. ¿Por qué? Pues otra situación que hace que me chirríe todo esto, bueno, básicamente lo que me chirría es que a los niños pocas veces les escuchamos y vemos qué tienen que decirnos, qué tienen que transmitirnos. O sea, un niño es un niño, pero no quiere decir que sea un mueble o que no tenga un nivel de inteligencia suficiente según la edad para poder expresar lo que siente, lo que piensa, lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, ese tema de no escucharlos ya me chirría mucho. Pero también me chirría como esa fórmula, ¿no? Es como que tenemos algo ya preconcebido en la cabeza y que nos hace presuponer que lo mejor para un niño es, pues que tiene un padre, que tiene una madre, pues si hay que repartirlo, pues que sea al 50%, que sea partes iguales, el tiempo que pase con cada uno. Bueno, seguramente en algunos casos eso es lo mejor, pero no en todos, en otros no, por muchas razones. Yo he visto infinidad de situaciones en las que, por ejemplo, hay un padre quizás, a veces puede ser la madre también, por supuesto, pero bueno, uno de los dos, pongamos ni el padre ni la madre, uno de los dos que por cuestiones de trabajo a menudo está viajando y está fuera. Y entonces en muchos casos la custodia es compartida y le toca una semana a cada uno, pues la semana que le toca al que está viajando, pues busca canguros
o tira de abuelos o de alguien que se quede con los niños. Si la madre, en ese momento, si por ejemplo esto le ocurre al padre y la madre dice, es que yo en esta semana no me los puedo quedar, evidentemente hay que buscar soluciones. Pero es que muchas veces la madre dice, es que yo los tendría, no pasa nada. Si él no puede estar, pues yo me los quedo en casa conmigo. Ah, no, porque es la semana del otro, ¿no? Del padre. Bueno, bien. En ese caso, evidentemente, un ejemplo así ya indica que no estamos pensando lo suficiente en los niños. O a veces no es una semana entera. Pongamos otro caso. A veces los niños están pues en casa de uno de los dos y en la casa del otro, es decir, pongamos que están con el padre y en casa de la madre, pues a lo mejor se celebra una fiesta de cumpleaños donde vienen también los otros primos, los tíos, tal. Pues muchas veces no hay flexibilidad. Y se le dice a los niños, con vosotros ya lo celebraremos el día que estéis aquí, pero igual entonces ya no viene toda la familia. Pero es justo porque, pues, si en ese caso los tiene el padre, pues es la semana o el día que le toca a él y no quiere que los niños vayan a la otra casa, ¿no? Bueno, situaciones de esas hay muchas. Os lo digo también porque yo he oído mucha gente que a lo mejor mientras estaban juntos decían, pues no, esto no nos pasará a nosotros. Y luego cuando llega una situación de divorcio pasan cosas. Pues porque uno está dolido por tal, porque el otro está ofendido por no sé qué, porque uno quería separarse y el otro no. 1000 cosas que no siempre hacen que todos los divorcios o todas las separaciones se lleven a cabo de una manera muy civilizada, diríamos, y muy armoniosa. Entonces, ahí hay unos niños en medio que evidentemente los niños con una separación sufren porque en su cabeza lo ideal es tener al papá y la mamá juntos. Cuidado, siempre que los vean bien, porque a mí también hay niños que a veces me han dicho, ojalá se separen, porque es que esto no hay quien lo aguante, es un infierno, ¿vale? Entonces, a los niños les tenemos que escuchar, tengan la edad que tengan, sobre todo a la que empiezan a hablarnos, hay que escuchar lo que dicen, y cuando no hablan hay que ver qué nos transmiten y cómo lo expresan también. Bueno, entonces, voy a lo de la custodia compartida, que de hecho ya estamos hablando desde el principio. Con la custodia compartida, la idea es que los padres tengan a los hijos el mismo tiempo, 50% cada uno. Pero ahí hay cosas que no tenemos en cuenta. La primera, como venimos diciendo, es que no escuchamos qué nos dicen ellos o qué quieren ellos. Porque a mí muchas veces hay niños que me han dicho, es que el cole me pilla más cerca en tal casa, o sea, la del padre o la de la madre. Es que me entiendo mejor con mi padre o con mi madre. Es que, no sé, cualquier otra cosa, ¿vale? Es que tengo, yo qué sé, mis amigos en ese barrio, no en el barrio donde vive el otro de los dos, el padre o la madre. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no las contemplamos, no las escuchamos. Simplemente les toca. Esta semana te toca con uno, esta semana te toca con el otro. Ya está, no hay más. Los niños van pues, de un lado para el otro como si fuesen, ya digo, objetos, muebles muchas veces, o aún peor, cosas que manipulamos o utilizamos, pero a nuestra conveniencia, como a nosotros nos viene bien, a los adultos, ¿vale? Entonces, yo creo que ni antes, seguro que muchos padres y muchos hijos sufrieron pues que los veían un fin de semana alterno, ni ahora, diríamos, por real decreto, porque desde la perspectiva de los adultos se considera que el derecho de los padres es a seguir teniendo el máximo de tiempo sus hijos, pues se separan, pues mitad para cada uno. Pero desde la perspectiva de los niños eso implica una serie de cambios y a veces hay que hablar con ellos. Porque a veces, por la razón que sea, pues han hecho un lazo más estrecho con uno o con otro. O se sienten más acompañados porque uno, yo que sé, tiene unos horarios de trabajo distintos y llega a casa a las 6 de la tarde y el otro llega a las 10 de la noche. O mil razones, ¿vale? Entonces hay que escuchar lo que dicen y ahí las parejas siempre tendrían que pensar en el bien de los niños. Eso que está tan de moda y que siempre decimos todos, el bien del menor, ¿vale? El bien del menor tiene que pasar por encima de todo. En la práctica luego eso no es así, porque los que toman las decisiones son siempre los adultos. Empezando por los padres, siguiendo pues por la escuela, los tutores, dirección,
si intervienen servicios sociales en algún caso, pues igual, ellos tienen un poder, y si llega la situación a un tribunal, porque no se han puesto de acuerdo, por ejemplo, los padres, pues el juez. Y el juez lo que hace es que aplica leyes y normativas. Y yo creo que no siempre, seguro que hay casos en los que sí, y magnífico, pero no siempre tienen en consideración qué le está pasando a ese niño, a esa niña en ese momento, la edad que tiene, sus circunstancias y el tipo de lazo que ha creado con cada uno de los dos, padre y madre. Que eso no quiere decir que quieran más a uno que al otro, que a lo mejor también. A veces uno tiene un sentimiento más intenso, más potente por uno o por el otro. Pero incluso en esas situaciones en las que pueden tener un sentimiento similar, las situaciones que comparten con uno y con otro no son las mismas. A veces, por ejemplo, un niño, claro, mientras están todos juntos no pasa nada y todo se entiende. Pues igual, yo qué sé, para ir a dar una vuelta en bici o para ir a jugar a fútbol, prefiere a uno de los dos, a lo mejor el padre. Pero a lo mejor para, yo qué sé, explicarle un chisme del cole o si ha pasado algo, igual es la madre. Pero con esto no quiero decir que siempre sea así, porque hay muchos casos en los que hay más complicidad con el padre, porque es un hombre que tiene capacidad de escucha, es quizás más demostrativo en sus afectos, y la madre pues o es una mujer más ocupada, o es una mujer con un carácter o un temperamento más frío, lo que sea. Quiero decir, que no estoy diciendo siempre la madre o siempre el padre, aquí la madre tiene unas funciones establecidas y el padre otras, no. Eso depende de la personalidad de ese hombre en concreto, que es su padre, y de esa mujer en concreto, que es su madre. Entonces la cuestión no es que tenga que ser con uno o con el otro. No. Lo que tendríamos que ser capaces es de no establecer normas fijas y siempre tener en cuenta pues la edad y la situación de cada uno de los niños. Además, en el momento en el que a lo mejor una pareja se separa, pues los niños me lo invento. Igual hay 2 y tienen 3 y 7 años. Pero claro, al año siguiente ya no tienen esa edad. Al otro, pues 2 años más cada uno. Y todo va cambiando y todo va evolucionando. También hay que ir viendo cómo se van a ir relacionando con uno y con el otro, diríamos en solitario. En solitario, mientras el padre y la madre quizás estén solos, también después pueden aparecer otras terceras personas que sean las parejas futuras de ese hombre y de esa mujer. Es decir, hay muchas cosas a tener en cuenta, muchas, pero sobre todo no es tan difícil, porque hay una que es escucharles, y que tampoco eso significa escucharles hacer todo lo que ellos quieran y todo lo que, diríamos, notemos claramente que es un capricho. Pero es que muchas veces los niños, cuando nos expresan algo, no es un capricho, nos están hablando de lo que sienten. Ellos sufren, los niños sienten y padecen, no son muebles. Entonces no es tan difícil que ellos sientan como que no son propiedad del uno del otro temporal, porque esta semana me toca a mí o la siguiente me toca a mí. No, los niños tienen vida propia, tienen sentimientos y tienen que poder plantear también lo que quieren y lo que no quieren. Y los adultos, si están planteando o solicitando algo que no es posible, pues les tienen que explicar el porqué y hacérselo comprender. Pero que los niños sientan que nos podemos adaptar, que podemos tener flexibilidad, que somos capaces de escucharles y ver qué les va por dentro, porque si no, no sienten que tengan su lugar. Y eso valdría para padres separados y padres que siguen juntos, siempre hay que escucharles. Bueno, hoy quizás ya no voy a extenderme más, tampoco quiero aburriros, entonces paramos aquí. Y sí que os pido que si tenéis comentarios o preguntas o sugerencias, escribidlo, los tendré en cuenta para próximos vídeos y así pues iré tratando temas que más o menos puedan interesar a la mayoría. Hasta la próxima.